Nos encontramos aquí con un problema de campo magnético, en este caso, el caso particular de dos hilos conductores paralelos que ejercen un campo y fuerza entre ellos. Lo primero que nos preguntan en el apartado A sería el campo creado en un punto situado a 2 centímetros del hilo conductor ISU1 o 1 y a 12 centímetros del hilo conductor 2. Sería aproximadamente una cosa aproximadamente así, 2 centímetros del 1 y 12 centímetros del 2. Y en el segundo caso, en el apartado B, nos dice que tenemos que calcular cuál sería la fuerza que ejercería un hilo sobre el otro, la fuerza por unidad de longitud, que se mide F partido por L. Para ello vamos a hacerlo para uno de los casos, en este caso vamos a hacer la fuerza que sufre el hilo conductor 1 debido al campo que crea el hilo conductor 2. Para hacer el apartado A nos dice primero que tenemos entonces los dos conductores separados 10 centímetros con una corriente de 5 y 8 amperios respectivamente, con sentido opuesto, un puesto I1 para arriba y I2 para abajo, y te dice que calcules cuál es el punto, cuál es el campo en un punto situado a 2 centímetros del primer conductor y 12 del segundo. Luego la situación del punto sería esa de ahí. Para hacerlo, lo primero que tenemos que ver es vamos a basarnos en la ley de Biot-Savart, que nos dice que el campo creado por un hilo conductor por el que circula una corriente eléctrica, el campo será igual. En módulo B igual a no sub 0 I partido por 2πd, donde no sub 0 es la permeabilidad magnética del medio y la intensidad de corriente y D la distancia desde el hilo conductor en línea recta hasta el punto que tenemos. La dirección sería en un círculo, bueno, sí, perpendicular al plano, en este caso sería el plano este que vemos aquí en verde, perpendicular a él en un círculo concéntrico con origen en el punto de intersección entre el plano y el hilo conductor, y sería de radio a que pase por ese punto, sería una cosa aproximadamente así. Ese sería el círculo. Y ahora te dice que hay que aplicar la regla de la mano derecha, que sería esta de que, es decir, vamos a coger el hilo conductor con la mano derecha. Con el dedo pulgar vamos a señalar la intensidad de corriente y el resto de los dedos me marcarían el sentido del campo. Luego en este caso, en esto que sería de esa dirección así, tendremos entonces que el campo vendría así. ¿Vale? Porque el sentido de giro sería este de aquí. Por tanto, el campo, esto sería B1, el campo que crea el primer hilo conductor. Análogamente, para el segundo hilo conductor tendríamos exactamente igual. Sería el círculo, trazaríamos círculos concéntricos que pasarían por aquí y el que pasa por este punto, que sería una cosa aproximadamente así. Nuevamente sería tangente y en este caso tendríamos que el campo, al ir para abajo, el dedo pulgar se nos quedaría para abajo y el resto de los dedos nos marcarían que el sentido de giro sería así. Por tanto, el campo B sub 2 iría así. Si calculamos B sub 1, bueno, perdón, como hemos dicho que B es igual a nu sub 0 por I partido por 2 pi d, si nosotros calculamos B sub 1, sería igual a nu sub 0, que sería 4pi por 10 elevado a menos 7, el valor me lo da el problema, por la intensidad de corriente, que sería de 5 amperios, partido por 2 por pi, y ahora la distancia importante hay que pasarla a centímetros, sería entonces 0,02. Y esto me daría un resultado de 5 por 10 elevado a menos 5. El campo vendría expresado en Tesla, pero para ello primero tenemos que ver si nosotros vamos a poner, por ejemplo, esto en este plano aquí, vamos a poner que este sería el eje X, este sería el eje Y y este sería el eje Z. Luego entonces sería el campo este sería positivo porque B sub 1 va para afuera y el sentido sería J. Para calcular B sub 2 tendríamos que B sub 2 sería igual a nu sub 0, 4 por pi por 10 elevado a menos 7, por la intensidad de corriente, 8 amperios, partido por 2 pi, por la distancia, en este caso serían 12 centímetros, sería 0,12. Y cuando hacemos esto me sale un valor de 1,3 por 10 elevado a menos 5, también en Tesla. Ahora, si vemos, este campo, el campo B sub 2 iría hacia adentro, digamos que va hacia atrás, luego por tanto sería en el otro sentido sería negativo en J. Y el campo total sería igual a la suma vectorial de B sub 1 más B2. Es decir, sería 5 por 10 elevado a menos 5 menos
Vamos a poner J menos 1,3 por 10 elevado a menos 5 J. Y esto me daría como resultado que el campo total en ese punto sería igual a 3,7 por 10 elevado a menos 5 J expresado en Tesla. Y aquí tendríamos expresado para dónde iría, es decir, el campo total vendría entonces en este sentido hacia acá, porque me sale en sentido positivo del eje X, que hemos considerado que sería ese eje que iría así, y tendría un valor de 7,5 por 10 elevado a menos 5. Para hacer el apartado A nos dice primero que tenemos entonces los dos conductores separados 10 centímetros, con una corriente de 5 y 8 amperios respectivamente, con sentido opuesto, un puesto I1 para arriba y I2 para abajo. Y te dice que calcules cuál es el punto, cuál es el campo en un punto situado a 2 centímetros del primer conductor y 12 del segundo. Luego la situación del punto sería esa de ahí. Para hacerlo, lo primero que tenemos que ver es vamos a basarnos en la ley de Biot-Savart, que nos dice que el campo creado por un hilo conductor por el que circula una corriente eléctrica, el campo será igual. En módulo B igual a nu sub 0 I partido por 2πd, donde nu sub 0 es la permeabilidad magnética del medio y la intensidad de corriente y D la distancia desde el hilo conductor en línea recta hasta el punto que tenemos. La dirección sería en un círculo, bueno, sí, perpendicular al plano, en este caso sería el plano este que vemos aquí en verde, perpendicular a él en un círculo concéntrico con origen en el punto de intersección entre el plano y el hilo conductor, y sería de radio a que pase por ese punto, sería una cosa aproximadamente así. Ese sería el círculo. Y ahora te dice que hay que aplicar la regla de la mano derecha, que sería esta de aquí, es decir, vamos a coger el hilo conductor con la mano derecha. Con el dedo pulgar vamos a señalar la intensidad de corriente y el resto de los dedos me marcarían el sentido del campo. Luego en este caso, en esto que sería de esa dirección así, tendremos entonces que el campo vendría así. ¿Vale? Porque el sentido de giro sería este de aquí. Por tanto, el campo, esto sería B1, el campo que crea el primer hilo conductor. Análogamente, para el segundo hilo conductor tendríamos exactamente igual. Sería el círculo, trazaríamos círculos concéntricos que pasarían por aquí y el que pasa por este punto, que sería una cosa aproximadamente así. Nuevamente sería tangente y en este caso tendríamos que el campo, al ir para abajo, el dedo pulgar se nos quedaría para abajo y el resto de los dedos nos marcarían que el sentido de giro sería así. Por tanto, el campo B sub 2 iría así. Si calculamos B sub 1, bueno, perdón, como hemos dicho que B es igual a nu sub 0 por I partido por 2 pi d, si nosotros calculamos B sub 1, sería igual a nu sub 0, que sería 4pi por 10 elevado a menos 7, el valor me lo da el problema, por la intensidad de corriente, que sería de 5 amperios, partido por 2 por pi, y ahora la distancia importante que pasarla a centímetros, sería entonces 0,02. Y esto me daría un resultado de 5 por 10 elevado a menos 5. El campo vendría expresado en Tesla, pero para ello primero tenemos que ver si nosotros vamos a poner, por ejemplo, esto en este plano aquí, vamos a poner que este sería el eje X, este sería el eje Y y este sería el eje Z. Luego entonces sería el campo este sería positivo porque B sub 1 va para afuera y el sentido sería J. Para calcular B sub 2 tendríamos que B sub 2 sería igual a nu sub 0, 4 por pi por 10 elevado a menos 7, por la intensidad de corriente, 8 amperios, partido por 2 pi, por la distancia, en este caso serían 12 centímetros, sería 0,12. Y cuando hacemos esto me sale un valor de 1,3 por 10 elevado a menos 5, también en Tesla. Ahora, si vemos este campo, el campo B sub 2 iría hacia adentro, digamos que va hacia atrás, luego por tanto sería en el otro sentido sería negativo en J.
Y el campo total sería igual a la suma vectorial de B1 más B2. Es decir, sería 5 por 10 elevado a menos 5 menos, vamos a poner J, menos 1,3 por 10 elevado a menos 5 J. Y esto me daría como resultado que el campo total en ese punto sería igual a 3,7 por 10 elevado a menos 5 J expresado en Tesla. Y aquí tendríamos expresado para dónde iría, es decir, el campo total vendría entonces en este sentido hacia acá, porque me sale en sentido positivo del eje X, que hemos considerado que sería ese eje que iría así, y tendría un valor de 7,5 por 10 elevado a menos 5. En el apartado B nos dice que tenemos que calcular cuál es la fuerza por unidad de longitud que se crea sobre uno o cualquiera de los hilos conductores. Vamos a suponer el campo que se crea en el hilo conductor 1. La fuerza que se crea. Lo primero que tendremos que ver sería que I sub 2 está creando un campo que, tal y como hemos visto anteriormente, el campo que se crea sería B sub 2 sería igual a nu sub 0 por la corriente que pasa por el hilo conductor que crea el campo, I sub 2 partido por 2 por pi, y por D la distancia entre los dos hilos conductores. Tal y como hemos visto, ese sería el módulo. La dirección sería contenido en el plano perpendicular al hilo, es decir, sería una cosa aproximadamente así. Pasa por el punto en cuestión que nosotros queremos, que sería donde está el hilo conductor 1, y ahora sería tangente a eso. Entonces, en este caso, siguiendo la regla de la mano derecha, cogemos con la mano derecha el hilo conductor I sub 2, con el dedo pulgar señalamos la corriente que iría para abajo y el resto de los dedos me marcaría, en este caso, que el campo iría en este sentido. Este sería el campo B2 que está creando el hilo conductor I2 sobre ese punto. Aplicando ahora la ley de Lorentz para hilos conductores, que nos dice que sobre un hilo conductor que está en el interior de un campo, como le pasaría al hilo conductor I sub 1, se ejerce una fuerza que sería igual F igual a la intensidad de corriente del hilo que sufre el campo, que sería I sub 1, por la longitud de ese hilo, multiplicado por el campo y por el seno del ángulo que forman los vectores longitud del hilo conductor o hilo conductor y campo B. Pues bien, en ese caso tendríamos, ese sería el módulo, la dirección sería perpendicular al plano que forman los vectores hilo conductor L y B, y después sería aplicar la regla de la mano derecha, donde el pulgar me señalaría la fuerza, la I sería el hilo conductor que iría hacia arriba y el campo que iría, en este caso, iría para adentro. De esta manera, utilizando esta figura que tenemos aquí, tendríamos que la fuerza me saldría en esta dirección. Pues sería una fuerza de repulsión. Y para saber cuánto vale, como me dice la fuerza por unidad de longitud, vamos a poner fuerza partido por longitud, despejándola de aquí, sería igual a la intensidad I sub 1 por el campo que se está creando, que sería B2, que es el campo que sufre el hilo conductor 1, que sería entonces nu sub 0 por I sub 2 partido por 2 por pi y por D. Y así tendríamos que la fuerza por unidad de longitud sería igual a la intensidad que pasa por I sub 1, que valía 5 amperios, por nu sub 0, que vale 4 pi por 10 elevado a menos 7, por la intensidad que pasaba por el segundo hilo conductor, que era 8 amperios, partido por 2 por pi, este pi se me va, por la distancia que eran 10 centímetros, acordaos pasarlo a metros, luego sería 0,1. Y esto me daría un valor total de 8 por 10 elevado a menos 5 newton partido metro. Y ahora tenemos que tener presente que como va en esta dirección, acordaos que habíamos puesto antes que este era el eje X, este era el eje Y y este era el eje Z, por tanto esto sería menos Y, menos porque va para la izquierda en la dirección del eje X.